Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy continuaremos nuestro estudio en 1 Corintios y vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 11. Hemos estado viendo hasta este momento en nuestro estudio de 1 Corintios cómo por medio del apóstol Pablo Dios está transmitiendo a esta iglesia esa necesidad de volver al orden que Dios ha establecido. En el capítulo 11 empezamos viendo desde los primeros versículos aquello que tenía que ver con el atavío de las mujeres. Y veíamos cómo realmente lo que a través del apóstol Pablo Dios estaba instruyendo a esta iglesia de Corinto era esa necesidad de guardar el orden divino establecido por Dios. Si nosotros recordamos, en el capítulo 11, versículo 3, habíamos leído: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Era un orden que se estaba perdiendo, esa libertad que en Cristo estos creyentes estaban teniendo les estaba llevando también a romper ese orden establecido por Dios. Y es algo que nosotros simplemente vemos también que sucede en nuestros días dentro de la iglesia. Me refiero al cuerpo de creyentes. Y es ahí en donde definitivamente esta epístola se vuelve algo tan importante, algo tan necesario de estudiar. Vivimos en un tiempo muy similar al de 1 Corintios y si bien de alguna manera las costumbres culturales son distintas, debemos aprender a obtener esos principios de vida cristiana y trasladarlos a nuestros días. Nuevamente, como les repito, las culturas son distintas, sin embargo, la tendencia de nuestra carne va a seguir siendo la misma y a través de nuestra carne podemos llegar a torcer aquello que el Señor estableció, como lastimosamente estaba pasando en esta epístola de 1 Corintios. Hoy vamos a continuar nuestro estudio desde el versículo 17 y vamos a llegar pues hasta el final del capítulo 11, hasta el versículo 34. Y vamos a ver cómo en este pasaje el apóstol Pablo aborda el tema de la cena del Señor. Realmente habla del orden que Dios había establecido y cómo estos creyentes lo estaban rompiendo, lo estaban quebrantando, y cómo esto estaba trayendo consecuencias tremendas a la vida no solamente de los creyentes, sino también a la vida de los incrédulos, porque se estaba volviendo un tropiezo para ellos. Pero creo que es importante que nosotros recordemos un poco, pero antes de esto, pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar nuestro estudio. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Queremos agradecerte, Padre, porque sabemos que eres tú, Señor, quien nos ha dejado tu instrucción y rogamos ahora tu dirección. Que seas tú, Padre bendito, quien habla a nuestros corazones y nos permite pues trasladar estos principios, mi Dios, que tú nos dejaste establecidos en tu palabra a nuestras vidas. Guíanos tú, Señor. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, como les decía entonces, en estos capítulos, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, no olvidemos que el apóstol Pablo está respondiendo a los creyentes en cuanto al orden de la congregación. Habíamos leído antes que él está pues dando respuesta a los cuestionamientos que ellos hicieron por medio de una carta y ahora él está abordando este tema. Este orden establecido por Dios realmente, como les decía, está más allá de las costumbres de la época y nos dan principios importantes que deben regir nuestra vida en Cristo. En estos versículos empezamos a leer en el versículo 17 lo siguiente, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo.
Esta frase es algo que debe llamar nuestra atención. Antes él había dicho en el versículo 2 del capítulo 11, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Él les había encomiado, es decir, él les había alabado por aquellas cosas que ellos estaban guardando en su vida, aquellas cosas que de alguna manera ellos habían aprendido por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, y ahora él veía que se habían vuelto parte de su vida en Cristo. Pero aquí les dice, al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Esta frase definitivamente no se limita a esta porción del capítulo 11, a pesar de que en el capítulo 12 tenemos una gran división de esta epístola, porque él pasa a hablar de las cosas carnales o de las cosas externas o terrenales a las cosas espirituales. El principio se mantiene en este sentido. Él no les alaba por esto, porque vamos a ver en estos capítulos cómo la congregación de los creyentes estaba cayendo en este desorden. Es más, si nosotros leemos, por ejemplo, en el 14, 23 de 1 Corintios, leemos que dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? La idea es entender que ya no había edificación, no estaba siendo para edificación. Por eso es que, regresando a 1 Corintios 11:17, él les dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ya no había edificación, todo lo contrario, había tropiezo. Vamos a ver las condiciones específicas que él menciona, pero creo que es importante que nosotros recordemos lo que estaba sucediendo en esta iglesia, era que los creyentes estaban siendo gobernados por su carne. Había divisiones, habían diferencias que habían crecido entre los creyentes y de alguna manera esto siempre es una indicación de la carne en la vida del creyente. Es por eso que podemos regresar nosotros a 1 Corintios en el capítulo 3 de 1 Corintios y leer nuevamente el versículo 3 en donde dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso es lo que él les decía. Él les hacía ver que una de las manifestaciones de la carne era precisamente esos celos, esa ira, esas contiendas, esas disensiones, esas divisiones. Recuerden ustedes un poco antes, en el capítulo 1 de 1 Corintios, él decía, desde el versículo 11, podemos leer hasta el 13, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Él les había hecho ver que esto era un error tremendo, un error que estaba trayendo no solamente tropiezo a la vida de los creyentes, sino que también estaba trayendo tropiezo a la vida de los incrédulos. Ellos no estaban manifestando a Cristo y la razón era esta, era su carne la que se estaba manifestando. Siempre debemos entender que la división, que aquellas facciones que se forman dentro de los grupos de creyentes no son otra cosa más que el resultado de una vida en la carne. Y como hoy veremos en este estudio, Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 20. Nosotros leemos parte de aquellas obras de la carne son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Lo que vemos nosotros acá es que la carne tiende a esto. ¿Cómo evitar que la carne produzca esto en nuestras vidas? Pues definitivamente que debemos, como hemos estado aprendiendo en esta epístola, reconocer nuestra necesidad de rendirnos a Cristo, de abandonar una vida en la carne y buscar esa llenura del Espíritu. Es morir a nosotros mismos y dejar a un lado nuestros propios pensamientos, nuestros propios intereses. Estos creyentes estaban movidos por sus propias pasiones, por sus propias ideas. Cada uno de ellos tenía un pensamiento distinto y esto les llevaba entonces a no tener un mismo sentir. Si nosotros regresamos a 1 Corintios 11, versículo 18, nosotros leemos, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Él habla de divisiones. La palabra griega es heresis, que es, al final de cuentas, la palabra herejía. Herejía es una palabra que no fue traducida, sino realmente es una transliteración del original.
¿De qué se trata esto, estas divisiones? ¿Qué significa? Bueno, son aquellas facciones que se formaban dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los creyentes. Cada uno tenía su propio pensamiento, su propia idea. Y esto es algo que es muy peligroso, ¿saben? Hoy en día vemos creyentes que piensan que saben mejor cómo vivir la vida cristiana que otros. Y si alguien no piensa igual que ellos, entonces simplemente le rechazan, lo marginan o incluso lo señalan. Y es aquí en donde lastimosamente los corintios también se encontraban. Esta realmente debe ser una advertencia para nuestras vidas de buscar un mismo sentir. No un mismo sentir a través de los consensos humanos, sino a través de la entrega a Cristo. Porque debemos reconocer lo que nos puede llevar a tener un mismo sentir, es el Espíritu de Dios. No olvidemos que el Señor nos ha hecho un cuerpo. Y si nosotros dejamos a un lado nuestra carne, podremos vivir entonces en un mismo sentir en Cristo. Es necesario que nosotros recordemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que nos llama a vivir. Si vamos a Efesios capítulo 4, nosotros encontramos desde el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos entender esto. En Cristo somos un cuerpo y somos llamados a guardar esa unidad, ese vínculo, como dice acá, esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pero nos dice claramente soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Saben? Una de las cosas que hace tanta falta en la vida del creyente es precisamente esto, que el creyente comprenda esa necesidad de vivir en amor. No un amor que tolera cualquier herejía, por supuesto que esa no es la idea, sino un amor que extiende gracia, comprendiendo que el trabajo de Dios se lleva a cabo en la vida de sus hijos. Pero es importante que nosotros no dejemos pasar esto. ¿Qué estaba pasando entonces en Corinto? Regresemos entonces al capítulo 11, versículo 18, y entendamos mejor este versículo. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando él dice cuando os reunís como iglesia, él está haciendo énfasis a lo que en ese tiempo eran conocidos como festivales de amor, ágapes. Y yo quisiera contarles un poco acerca de esto. Es importante que nosotros entendamos el contexto para entonces comprender lo que realmente estaba pasando en esta iglesia de Corinto. No olvidemos que la ciudad de Corinto era parte de esa península en donde estaba establecido el imperio griego, muchos años antes del apóstol Pablo llegar ahí, y ahora estaba gobernada por el imperio romano. Pero tanto griegos como romanos continuaron con esta costumbre. Sobre todo estaba asentada en las comunidades griegas, como lo era Corinto, como lo era Atenas y como lo eran otras ciudades donde el apóstol Pablo estuvo. Y la costumbre era que se llevaban a cabo festivales de caridad, les llamaban ellos, de amor, realmente así será como se llamaban. Aquí los llama festivales de amor, o vamos a ver cómo se refiere a ellos la Biblia. Pero lo que sucedía era entonces que las personas que tenían bastantes posesiones, las personas adineradas o ricas, digámoslo de esta manera, llegaban y ponían sobre las mesas que estaban establecidas ahí víveres, comidas, de alguna u otra forma cosas que podían ayudar a los necesitados. Esta era una costumbre pagana. Ellos lo hacían, lo practicaban los griegos. Pero no solamente ellos se reunían de esta manera, los judíos también tenían reuniones el sábado o el Shabbat, como ellos le llaman, y el día de reposo entonces ellos también se reunían y muchas veces partían el pan y hacían este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasaba con los creyentes? Pues ellos también se reunían. Se reunían de tal manera que empezaban entonces a tener estos llamados festivales de amor. Ahora, todo esto empezó de una forma muy, pero muy distinta. No era una imitación del paganismo o del judaísmo, sino era una genuina comunión entre creyentes. Lastimosamente todo esto se fue torciendo, pero realmente este era el propósito. Es importante que nosotros leamos versículos como en Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, por ejemplo. Nosotros vemos cómo vivía esa primera comunidad de creyentes que se reunía en Jerusalén después del día de Pentecostés. Ellos decían, vamos a Hechos capítulo 4, les decía, vamos a leer en el versículo 32 de Hechos 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una razón para esto, era una manifestación de gracia, realmente una manifestación de amor. La razón era que aquellos que creían en Cristo eran marginados de la sociedad judía. Ellos se unían como un solo cuerpo, vivían en unidad. Un poco antes en el libro de Hechos nosotros leemos en el capítulo 2, en el versículo, vamos a leer los versículos 40 al 42, donde dice 40 al 42 de Hechos 2, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos se reunían y prácticamente lo hacían todos los días. Y cuando lo hacían entonces y tenían estas reuniones, ellos recordaban aquello que el Señor instituyó. Estamos hablando de este pasaje que nos menciona o realmente aborda el tema de la cena del Señor, la mesa del Señor, también es un nombre que la Biblia le da. Y vemos que los apóstoles, los discípulos, lo practicaban prácticamente todos los días al principio de la institución del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos entender que la iglesia no es un edificio, ¿verdad? Decía por eso cuando os reunís como iglesia, habla del grupo de creyentes en Jesucristo, reunidos para vivir en comunión con Cristo y en comunión entre ellos. Bueno, ellos se reunían de esta manera, pero había un propósito. Ellos hacían oraciones, dice, es decir, ellos tenían un corazón genuino, su corazón estaba deseoso de decir, transmitiendo la palabra de Dios, había un mismo sentir, había unidad, había un propósito definido, y ese propósito claramente definido, también lo leemos en Hechos 4, vamos de regreso a Hechos capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 31 de Hechos 4, decía, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sus reuniones eran reuniones de oración en las cuales ellos buscaban la intimidad del Señor, rendían sus corazones a Cristo, dejaban que el Señor tomara control de sus vidas, y entonces en su gracia el Señor les llenaba de su Espíritu y ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto significa que el Señor les llenaba de tal manera que lo que salía de sus bocas era aquello que estaban experimentando en sus corazones, ese profundo amor por Cristo, ese anhelo de salvación de aquellos que estaban a su alrededor se transmitía y daban testimonio de Cristo sin importar las consecuencias. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos notar, como leímos también ya en Hechos 4, es que nada de lo que ellos buscaban era para ellos mismos. Nadie estaba ahí porque buscaba algo para sí mismo. Ellos estaban ahí porque deseaban con todo corazón servir con verdad e integridad al Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios estableció en los corazones de estos creyentes en el libro de Hechos, y por eso se reunían. Ese es el anhelo de Dios para nuestros días también, no debemos olvidarlo. Muchas veces vemos lastimosamente personas que se reúnen, como dice acá, no para lo mejor, sino para lo peor. Estoy citando 1 Corintios 11:17, sino que se reúnen para lo peor, como dice acá, para simplemente obtener un beneficio. ¿Cuántas congregaciones no se han vuelto otra cosa más que un club social o de alguna manera un lugar donde ellos pueden obtener un bien que están buscando, un beneficio que están buscando? Y entonces se pierde por completo esa unidad. No hay vida en el Espíritu, todo camina en la carne. Bueno, eso era lo que estaba pasando en 1 Corintios capítulo 11, cuando leemos en el versículo 18, cuando os reunís como iglesia. Ellos estaban haciendo estas reuniones que, como les decía anteriormente, se les conocía como festivales de amor. Ahora, yo quisiera que viéramos lo trascendente de esto, porque no se detuvo ahí. Es decir, ellos llegaban y hacían ellos como ellos querían. No había unidad, no había un propósito de glorificar a Cristo. Esto se volvía simplemente algo similar a lo que tanto paganos como judíos hacían, y se volvía un festival en el que cada uno hacía su propio deseo, es decir, su propia voluntad conforme al anhelo de su corazón, realmente conforme a su carne. Por eso es que si nosotros vamos a avanzar en nuestras Biblias hasta la epístola de Judas, esa pequeña epístola que está justo antes del Apocalipsis, y vamos a ver en el capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, me refiero, al versículo 12 de Judas. En este versículo 12 de Judas nosotros leemos lo siguiente. Ahora, antes de leer, yo quisiera comentarles, Judas es una epístola que aborda de forma clara y directa el tema de los falsos maestros.
es decir, las falsas enseñanzas y cómo esto estaba torciendo por completo la obra de Cristo. Él dice en el versículo 12, Judas versículo 12, estos, habla de los falsos maestros, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. La epístola de Judas fue escrita aproximadamente en el 66 después de Cristo. Estamos hablando aproximadamente 15 años después de 1 Corintios, más o menos, es un aproximado, ¿no? Pero esto quiere decir que aproximadamente 15 años después de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en 1 Corintios 11, Judas escribía y se daba cuenta que este desorden que había surgido en las reuniones de creyentes como iglesia había derivado en una puerta abierta para los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Es por eso tan importante un tema como 1 Corintios 11, porque nosotros vivimos de la misma manera hoy y debemos reconocer que si cada uno de nosotros como creyentes, como parte de ese cuerpo de Cristo, no examina su corazón y se rinde a Cristo dejando a un lado su andar en la carne y buscando esa llenura del Espíritu, no de forma sobrenatural, es decir, no de forma llamativa, a eso me refiero. Por supuesto que es sobrenatural la llenura del Espíritu, pero viene a través de la intimidad con Cristo. Hoy hay tanta confusión en cuanto a esto, y si el creyente no se vuelve a la Biblia, nunca podrá vivir lleno del Espíritu. Pero regresemos entonces a 1 Corintios 11, 18. En primer lugar decía, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ellos estaban aparentemente sirviendo a Cristo, congregándose y siguiendo aquello que Dios había ordenado que hicieran, es decir, recordar la muerte de Cristo y su resurrección hasta que Él regrese, la cena del Señor. Vamos a ver un poco más adelante esto, pero antes de avanzar, yo quisiera que fuéramos a Isaías, en el capítulo 58 de Isaías. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Porque el pueblo de Israel cayó en algo similar a lo que la iglesia de Corinto estaba cayendo, y lastimosamente muy similar a lo que muchas congregaciones hoy en día también están cayendo. Ellos pensaban que al reunirse ya estaban caminando con el Señor. Y es que debemos entender que uno de los engaños que el enemigo utiliza es hacer pensar a los creyentes que al participar de las cosas del Señor están ya caminando con el Señor. La religiosidad siempre ha sido una estrategia de Satanás para levantar nuestra carne. Los creyentes en Corinto se reunían según sus propias costumbres, según sus propios gustos, pero esto les estaba trayendo grandes consecuencias individuales y como iglesia. Es por eso que vamos a leer Isaías 58 y recordemos que cuando el pueblo de Israel cayó en algo similar a esto, Dios les habló clara y directamente a través del profeta Isaías. Isaías 58, versículos 1 al 4, nosotros leemos, «Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado». Esto le decía Dios a Isaías y le dice, hazles ver que están viviendo en pecado. Y entonces dice, que me buscan cada día. Cualquiera diría, ¿cómo pueden vivir en pecado si le buscan cada día? Bueno, eso es lo que estamos diciendo. La religiosidad siempre ha sido una estrategia de Satanás. Ha confundido a las personas pensando que al participar de las cosas de Cristo, ya están caminando con Cristo. No era así en Israel en el tiempo de Isaías, no era así en la iglesia de Corinto, y puede ser que no esté siendo así para nosotros. Esta enseñanza debe ser tomada como algo individual, es decir, la exhortación que hoy estamos abordando es examinarnos a nosotros mismos, y esto es algo personal. Pero dice acá entonces, versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ellos estaban llevando a cabo estos ayunos, esta búsqueda aparente de Dios, solamente para hacer su propia voluntad, no la del Señor. Esto era lo que estaba sucediendo también en Corinto.
Y estas divisiones o herejías, como vimos antes, eran divisiones provocadas por distintas opiniones que distaban de la verdad de Dios. Este tipo de comportamiento, como también leímos en Gálatas 5:20, siempre es una manifestación de la carne. Ahora Pablo menciona que estas divisiones se manifestaban porque había entre ellos personas que eran aprobadas y personas que no. Vamos al versículo siguiente. Leamos ahora 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La palabra aprobados es una palabra que el apóstol Pablo ya usó en esta epístola. Vamos nosotros a 1 Corintios 9:27. Ahí él decía, estaba hablando de sí mismo y estaba hablando de cómo en su vida él buscaba glorificar el nombre de Dios y esto lo llevaba a una vida de disciplina, una vida de integridad, es decir, una vida en la que él sabía que había muchas cosas que no debían ser parte de su vida, no porque no tuviera libertad de hacerlas en Cristo, sino porque esto estorbaría ese plan que él tenía en la meta. Y entonces dice el 27, 1 Corintios 9, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra eliminado es el griego adokimos. Acentúo la A porque es una negación, adokimos, es decir, no aprobado o eliminado en el caso de nuestra traducción. Es la misma palabra que encontramos en 1 Corintios 11:19, solamente que sin esa negación. Aquí es dokimos, quiere decir aprobado. Ahora, ¿por qué les hago ver esto? No por un tecnicismo importante, simplemente para que nosotros comprendamos que él estaba hablando antes de que su anhelo era no ser desaprobado, no perder sus recompensas. Es decir, él quería vivir esa vida genuina para Cristo y obtener del Señor esas recompensas de las que hablamos en 1 Corintios capítulo 3. Él anhelaba que su vida fuera luz y no tropiezo. Cuando nosotros leemos en el versículo 19 de 1 Corintios 11, debemos entender que de alguna manera no tendría el mismo sentido que 1 Corintios 9:27 si hablamos de salvación, sino que más bien de entrega, de una vida genuina, de un andar en el Espíritu. Él dice, es importante que estas divisiones se den, que estas facciones se manifiesten, para que entonces sea manifiesto también quiénes son los que están realmente caminando con el Señor. Es decir, aquellos que tienen un testimonio verdadero, aquellos que obtendrán una recompensa. Ellos son los que hacían conforme a la voluntad de Dios, y esto también manifestaba a aquellos que no. Una de las cosas que nosotros debemos entender entonces es que Dios anhela que nuestras vidas sean aprobadas. Aquí es donde nosotros debemos ser honestos, no con Dios, porque a Él no le podemos engañar. Es decir, claro que debemos buscar serlo, pero a lo que me refiero es que a los que nos engañamos muchas veces es a nosotros mismos. Debemos ser honestos, genuinos, y entender que Dios de todos modos conoce nuestros corazones. ¿Quién de nosotros sabe que no está caminando aprobado? Bueno, el anhelo de Dios es que nosotros nos volvamos a Él entonces y que nosotros entendamos esa diferencia. Ahora, quiero contarles un poco lo que estaba sucediendo y para esto vamos a leer los versículos 20 hasta el 22. Decía, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Por qué dice esto? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, cada persona que asistía a estas reuniones, estos ágapes, estos festivales de amor, como se les llamaba, llevaba su propio alimento, llevaban sus propias porciones. Si una persona tenía posesiones abundantes, era rico, digamos, entonces podía llevar un gran banquete para comer ese día. Pero también habían personas que no tenían nada y quizá llevaban solo un trozo de pan viejo. Y mientras aquel que tenía estaba dándose un gran banquete, aquel que no tenía estaba comiendo su pobre pedazo de pan. Y el apóstol Pablo les dice, esto no debe ser así. Esto no manifiesta el amor del Señor, no manifiesta la unidad en Cristo. Esto lo único que manifiesta es el orgullo que la carne constantemente produce.
Saben, es bien importante que nosotros por eso meditemos en un pasaje como este, porque nosotros debemos darnos cuenta que la naturaleza del hombre sigue siendo la misma. Aquello que atrapaba a los corintios sigue siendo lo mismo que nos atrapa a nosotros, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra avaricia quizá. De alguna u otra manera, el tener la posibilidad de jactarnos de que hemos alcanzado posesiones materiales arruina a muchos creyentes. Y es ahí en donde estos creyentes estaban fallando. Se encontraban con personas que tenían necesidad y no solamente hacían esto de no compartir las cosas, sino que dice, se embriagan. Versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Estos creyentes estaban reuniéndose para vivir en comunión entre ellos y en comunión con Cristo. Es más, entendemos, ya lo veremos poco a poco, Él les dice, esto no es celebrar la cena del Señor, porque ellos se reunían y entonces participaban de la cena del Señor, pero lo hacían embriagándose. Qué cosa más contradictoria, ¿no? Ahora debemos entender lo siguiente, y creo que también es importante mencionarlo. Nuestro Señor Jesucristo instituyó esa ordenanza, ese memorial, llamémoslo, ese recordatorio de su muerte y su resurrección, de la cena del Señor, el día de la Pascua. El día de la Pascua era un día en donde ellos se reunían a tener una cena, la cena de la Pascua, que hablaba también del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestra Pascua que por nosotros fue sacrificada. Pero debemos entender entonces que durante esta cena los panes no tenían levadura. Ellos comían hierbas amargas y por supuesto parte del cordero de la Pascua. Y también tomaban vino. Ahora, yo creo que es importante hacer una diferencia acá de las personas que piensan que ellos podían haber tenido, me refiero en la cena del Señor, vino fermentado. Es que la idea de la Pascua era precisamente que no hubiera nada leudado. La copa de vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la idea es que es sin pecado. Esto significa sin fermento, como el pan representa su cuerpo y este era sin pecado, es decir, sin levadura. Es decir, simplemente era romper la norma de la Pascua, que hubiera algo fermentado o leudado en esa cena. Es por eso que lo que ellos estaban utilizando era vino sin fermento, digámoslo de esta manera, solamente jugo de uva. Sin embargo, estos hombres llegaban y se embriagaban, completamente contrario al principio que la Pascua establecía, aquello que representaba la vida pura y santa, sin pecado, de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose por nosotros. Esto era algo completamente contradictorio. ¿Pero qué les llevaba a hacer esto? Esa libertad que en la carne ellos estaban torciendo para vivir en libertinaje. Qué importante que nosotros meditemos en esto. Y entonces nosotros leemos acá que ellos no estaban realmente participando como debían de la cena del Señor. Bueno, si nosotros seguimos avanzando, porque creo que es importante que sigamos, en los versículos 23 al 26, el apóstol Pablo entonces les recuerda aquello que el Señor Jesucristo mismo le enseñó acerca de la cena del Señor. Y lo vamos a leer, dice lo siguiente, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje nos habla de lo que el apóstol Pablo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice él, yo recibí del Señor. Evidentemente, él no estuvo presente en la última cena o en la cena del Señor o la mesa del Señor, esa última Pascua de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le dijo esto a sus discípulos. Pero también entendemos que el Señor mismo transmitió el Evangelio de salvación a Pablo. De alguna manera Dios se lo reveló. Ahora, yo quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 26 y leyéramos los versículos 26 al 29, que son los versículos que nos narran precisamente cuando el Señor Jesucristo hizo esto. Dice Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, aquí nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo les dio este memorial, llamémosle, es decir, es una ordenanza, quiere decir, Él les dio la orden de recordarlo, es lo que estamos leyendo acá. Pero yo creo que es bien importante que nosotros establezcamos algunos principios básicos de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Primero que todo debemos entender que esto era un recordatorio. Y como nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 11, Él dice que cuando nosotros participamos de esto, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto era algo que daba testimonio de la fe en Jesucristo, fe en su muerte, fe en su resurrección, fe en que Jesucristo regresará. Es por eso tan importante comprender que no tiene sentido que alguien que no ha nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, que no cree en su muerte y su resurrección y en su regreso, participe de la cena del Señor. No tiene sentido que alguien que no ha venido a Cristo esté participando de algo como esto. Pero también es algo importante, y yo quiero hacérselos ver, que el Señor Jesucristo nunca dijo que Él moría cada vez que esto sucedía. Esa fue una enseñanza previa a la Reforma y que lastimosamente continúa en muchos círculos de la religión católica siendo enseñado. Yo quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 9, versículo 28 y entendiéramos a través de este versículo, Hebreos 9, 28, el principio que el Señor nos dice acá. Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo murió una sola vez. El pan solamente nos recuerda y anuncia su muerte. No significa que Él esté muriendo cada vez que el pan es partido y que el creyente participa de él. Bueno, solamente es algo que me parece importante hacer ver. Pero si nosotros entonces nos damos cuenta de lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, es que ellos deben recordar esto. No hay una bendición incluida al hacerlo. No es como de alguna manera muchas personas piensan que esto le transmite algo especial a la persona. Al igual que el bautismo, es una profesión de la fe del creyente que recuerda aquello que el Señor hizo por él. Es importante que nosotros participemos de esto y lo recordemos, pero también debemos entender la gran importancia de esto para no hacerlo indignamente como nosotros tenemos en este pasaje. Y parte de esto es que nosotros meditemos realmente en cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando en la carne o estamos andando en el Espíritu? Si nosotros estamos viviendo en la carne, hay muchas cosas en nuestras vidas que estamos negando delante del Señor, y cuando participamos de la cena del Señor estamos menospreciando su sacrificio. Es bien importante entenderlo, pero no solamente al momento de participar de la cena del Señor. Nosotros debemos meditar en nuestras vidas cómo estamos viviendo hoy. A mí me parece tan importante que nosotros recordemos esto que leíamos en Judas. Es que el haberse reunido para lo peor, es decir, habiendo divisiones entre ellos, habiendo herejías, significa facciones distintas en las cuales los creyentes se agrupaban según sus propios pensamientos, se abrió la puerta para las falsas enseñanzas, los falsos maestros y la destrucción de la obra del Señor. Si nosotros andamos en la carne, las divisiones nos impactarán. Y esas diferentes herejías o facciones empezarán a formar dentro de nosotros pequeños grupos que llevarán la congregación a la ruina. Ninguna congregación se puede librar de esto. La solución no es otra, más que cada uno de nosotros se rinda a los pies de Cristo, deje a un lado sus propios propósitos, sus propios objetivos, sus propios pensamientos y empiece a caminar con el Señor. Con un solo deseo, como lo vimos en Hechos capítulo 4, hablar con denuedo la palabra de Dios. Ese es el anhelo del Señor, que haya unidad en el Espíritu, y si no hay unidad en el Espíritu, ninguna iglesia puede sobrevivir esto. Bueno, regresando a nuestro pasaje, entonces vemos en estos versículos 23 al 26 básicamente dos cosas que el apóstol Pablo menciona que son razones para la celebración de la Cena del Señor. Nuevamente, quiero hacerles ver nuevamente lo mismo. Es importante recordar que la Cena del Señor
o la Santa Cena, como comúnmente es llamada, no es un sacramento. Un sacramento implicaría una bendición del que la ofrece al que la recibe, y eso no sucede acá. La Cena del Señor es una ordenanza, es decir, un recordatorio que Jesucristo ordenó a los creyentes a observar. Toda la implicación de un nuevo sacrificio o una nueva muerte, como religiosamente algunos la consideran, realmente no es bíblica. Y leímos Hebreos 9:28, donde el Señor nos dice que murió una sola vez. Pero ¿cuáles son entonces las razones para celebrar la Cena del Señor? Bueno, no profundizaremos tanto en esto porque lo haremos en algún momento cuando hablemos específicamente de esto. Ahora solamente leeremos los versículos. Vamos al versículo 26 primero, 1 Corintios 11:26, donde decía: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, aquí está la primera razón, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, anuncia su muerte hasta su regreso. Esto implica la fe en su muerte expiatoria y la fe en que Él regresará, así como la proclamación de esta fe. Por eso se nos dice, anunciáis. La palabra es proclamáis. Y la segunda razón está en el versículo 25. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es la proclamación del nuevo pacto. Este nuevo pacto fue ofrecido a Israel. Debemos entenderlo de esta manera. Ahora, ellos no han sido participantes de esto. Un día lo serán cuando se vuelvan al Señor. Pero mientras tanto, Dios permite que todo aquel que viene a Cristo y nace de nuevo por medio de la fe en Jesucristo sea participante de este nuevo pacto. Vamos a leer sobre este nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, desde los versículos 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34 nos dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto, ese nuevo pacto del que todo creyente es participante al nacer de nuevo, a través de la fe en Jesucristo. Ese es el pacto que proclamamos al participar de la Cena del Señor. Ese es el pacto que representa su sangre. ¿Por qué? Porque esto que leímos, no tomar en cuenta sus pecados, es solamente posible a través del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos compró con su sangre y nos hizo suyos a través de su sacrificio. Eso es lo que anunciamos cuando nosotros participamos de la Cena del Señor. Si nosotros regresamos a nuestro pasaje y continuamos viendo esta exhortación de hoy, veremos cómo realmente es una exhortación a examinarnos a nosotros mismos. Volvamos a 1 Corintios 11 y veamos lo que estaba pasando entonces. 1 Corintios capítulo 11, vamos ahora desde el versículo 27 a leer, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto era lo que estaba sucediendo. Ellos la estaban bebiendo indignamente. ¿Por qué? Bueno, lo leímos antes, del 17 al 22. Ellos estaban haciendo lo que bien les parecía. Ellos no estaban viviendo en el temor de Dios. Su interés no era glorificar al Señor, vivir en comunión con los creyentes, manifestar ese testimonio de amor como un fruto del Espíritu de Dios en sus vidas. Lo que ellos querían simplemente era pertenecer a algo. Es decir, incluso, como lo estamos leyendo, jactarse de sus posesiones, menospreciar a los que no tenían. ¿Saben? Todo esto es algo que lastimosamente sigue sucediendo dentro de muchas congregaciones. Y el anhelo de Dios es que nosotros entendamos que no podemos vivir para Cristo de esta manera. Esto es participar de la Cena del Señor. De esta forma es hacerlo indignamente. Pablo anhelaba que los creyentes notaran lo grave del pecado de menospreciar esta mesa del Señor. Y creo que esto lo podemos extender a esa vida en Cristo también, porque no nos damos cuenta
que muchas veces nuestra vida en la carne solo nos tiene engañándonos a nosotros mismos. Es decir, es por eso que la exhortación es tan clara. Las consecuencias pueden ser graves. Es decir, Pablo anhelaba que los creyentes notaran lo grave del pecado que ellos estaban viviendo. Vamos al versículo 29, vamos a saltarnos el 28, ya vamos a regresar. Pero vamos a leer el 29 y el 30 donde dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto era lo que estaba sucediendo en Corinto. Pablo les está haciendo ver, esto es consecuencia de que ustedes están participando indignamente de la mesa del Señor. Es una exhortación entonces a detenerse y a darse cuenta que las consecuencias que estaban viviendo en sus vidas no era por otra cosa, sino porque estaban andando en la carne. Y al andar en la carne no podían discernir lo que era la voluntad de Dios. Y sin discernir lo que era la voluntad de Dios, hacían como ellos pensaban. Qué importante es que nosotros reconozcamos que el camino de Cristo no es conforme a nuestros pensamientos, es conforme a la palabra de Dios. Es así como debe de ser. Y yo debo aprender entonces a hacer lo que Él les exhorta a hacer, examinarme a mí mismo. Vamos a ver esta exhortación. Versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Esto para mí es el centro de lo que hoy estamos estudiando. Pruébese, examínese. Así lo dice acá. Pruébese a sí mismo. Fíjense que no dice, establezcan una prueba para pasársela a todos los creyentes que están a su alrededor. No, esto es algo personal. Dice, pruébese a sí mismo, examínese a sí mismo. Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros probarnos o examinarnos a nosotros mismos? La palabra de Dios nos indica cómo. Si nosotros leemos solamente versículos 31 y 32, aunque después vamos a regresar a ellos, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Nuevamente vemos esa exhortación. Si nos examinásemos a nosotros mismos, si nos probáramos a nosotros mismos, si nosotros buscáramos realmente en nuestros corazones qué es aquello que el Señor anhela transformar. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la palabra de Dios nos indica claramente que debemos ir a Cristo, debemos ir a su palabra. Vamos a Santiago y recordemos con qué la compara. Versículo 22 del capítulo 1 de Santiago. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y entonces dice lo siguiente, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben? Dios nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Yo puedo ir a ella y verme reflejado. Esto no me limpiará de por sí, esto lo hace Cristo, tengo que venir a Cristo, pero a través de su palabra Él nos limpia. Él les dijo a sus discípulos ahí en Juan capítulo 15, versículo 3, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es tan importante que nosotros meditemos en la palabra, no como un medio religioso para calmar nuestras conciencias, sino para que el Señor nos muestre, para que realmente Él nos enseñe a discernir las intenciones de nuestro corazón, porque eso es lo que Dios nos enseña en Hebreos 4, que la palabra de Dios hace. Él dice, vamos a Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, y leamos acá el versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debo ir a la palabra para que el Señor me muestre. Debo examinar mi vida a la luz de la palabra para que el Señor entonces me transforme. Debo probarme. Pero ¿cómo me puedo probar? ¿Qué es lo que debo observar? Yo creo que es bien sencillo lo que el Señor nos dice en su palabra, porque muchas veces obviamos lo que el Señor nos dice de forma sencilla en su palabra. Nos parece tan sencillo que lo dejamos a un lado. Pero vamos a recordar Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. En aquel maravilloso sermón del monte el Señor dijo simplemente en el versículo 16 lo siguiente: por sus frutos
lo conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y aquí es donde entonces yo debo meditar, examinarme, probarme a mí mismo y decir, Señor, ¿qué fruto hay en mi vida? ¿Este es el fruto del Espíritu del Señor manifestando el carácter de Cristo en mí? ¿Ha hecho de mi vida una vida de amor, de gozo, de paz? ¿Ha hecho de mi vida una vida de paciencia, de mansedumbre, de dominio propio? ¿Ha hecho una vida de amor que hacia los demás creyentes? Esto es lo que también nos enseña el Señor en Juan capítulo 13 y capítulo 15. Es el amor hacia el creyente lo que manifiesta que nosotros somos hijos de Dios y es el testimonio puro hacia aquellos que no conocen a Cristo. Esa unidad en el Espíritu. ¿Hay esto en mi vida? ¿Qué hay en mi vida? Pero no solamente esto es el fruto del Señor en mi vida, el amor por Cristo en mi corazón. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. Aquello que manifiesta a Cristo en mi vida es fruto de Cristo en mí. Yo debo meditar, ver mi vida y decir, ¿realmente el Señor me ha transformado? ¿Hay ese fruto del Espíritu en mí? ¿O quizá estoy andando en la carne? Quizá estoy participando indignamente de las cosas del Señor. Quizá de alguna manera, y aunque yo no me he dado cuenta, estoy viviendo en la disciplina del Señor debido a que no he examinado mi vida. Debo ver, a través de la palabra, un reflejo de mi vida y ver si ese fruto está ahí. ¿Saben? Hay personas que tienen mucho tiempo de aparentemente caminar con el Señor, pero si hacen esto y ponen su vida delante de ese espejo y examinan el fruto, no lo van a encontrar. ¿Por qué es esto? Porque no están andando en el Espíritu. No han muerto a sí mismos. El Señor Jesús lo dijo de una forma tan sencilla nuevamente. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lo dijo tan sencillo que a veces, como les decía antes en Mateo 7, lo obviamos. Lucas 9, 23. Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no es lo que yo soy, ya no es lo que yo quiero, lo que yo siempre he pensado, como yo siempre he sido, como yo siempre he reaccionado. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Él lo decía de forma clara también en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Esto no es al alcanzar un nivel especial dentro de el caminar con Cristo. Esta es la nueva vida en Cristo, que debe venir como fruto de un nuevo nacimiento en mí. Quizá estoy andando en la carne y por eso no lo observo. Debo buscar entonces el rostro del Señor y dejar que Él tome control de mi vida y entonces pueda caminar con el Señor como Él anhela que yo camine con Él. Los corintios no estaban examinando sus vidas y al no hacerlo estaban viviendo en consecuencias. Es bien importante que nosotros no dejemos pasar una exhortación como esta y por eso es que le estamos dando vueltas a este tema o deteniéndonos tanto, porque debemos entender que Dios nos llama a vivir conforme a aquello que creemos. Quisiera que fuéramos a 1 de Juan capítulo 2 en el versículo 28 y nosotros pusiéramos nuestros ojos en nuestra esperanza. 1 de Juan 2:28 nos dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Fíjense lo que Dios nos exhorta a través del apóstol Juan, permaneced en Él. En Juan 15 el Señor nos dijo, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5 nos dice esto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros permanecemos en Cristo, permanecer en Cristo es vivir llenos del Espíritu de Dios, es andar en el Espíritu, es ser llenos de la vida de Cristo en mí. Al permanecer en Cristo, en esa intimidad, en esa comunión, entonces el fruto se manifestará y tendré confianza y me gozaré en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no, dice, no sea que nos alejemos de él avergonzados. Nuevamente, esta es una exhortación a examinar nuestro caminar con el Señor. Es una exhortación a que nosotros comprendamos que participar de las cosas de Cristo no significa que estemos caminando con Cristo.
Dios anhela fruto y nosotros debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra para ver si ese fruto se está manifestando. El fruto no es nuestro, es de Cristo y por eso el llamado es a permanecer en Él. Bueno, si nosotros regresamos a nuestro pasaje, 1 Corintios 11, leamos los últimos 2 versículos, 33 y 34, nos decía: Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Él lo dice de una forma clara, ¿verdad? Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Realmente lo que nosotros tenemos acá es una frase que habla de compartir. Es decir, no solamente significa esperarse en el sentido de que todos estén presentes, ¿verdad? Sino que de alguna manera dice, manténganse unidos. Es que la palabra que fue traducida, esperaos unos a otros, significa realmente, acéptense unos a otros. Recíbanse unos a otros. Ese es el término. Y lo que el Señor está diciendo, que no hayan divisiones. Que uno no piense de una manera, el otro, y entonces esto lo separa. Que haya unidad. ¿Acaso el Señor no puede darnos eso? Claro que puede darnos eso. Lo que necesitamos es dejar a un lado nuestra carne y buscar el andar en el Espíritu. Y termina entonces diciendo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Habían más cosas que el apóstol Pablo quería indicarles acerca de este desorden que ellos tenían en su congregación. Pero él dice, se los diré cuando yo llegue a donde ustedes están. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que hemos hablado, esta exhortación, examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, realmente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no dejar pasar una exhortación como esta, a no darnos, Señor, a no obviar, Padre, que tú nos estás llamando a examinarnos a nosotros mismos, a probarnos, no por otra razón, Señor, sino porque tú anhelas que caminemos genuinamente contigo. Anhelas que nuestras vidas sean luz y no tropiezo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y permite, Padre, que nuestras vidas estén en tus manos, puedan ser usadas por ti, y a través de esto tú te glorifiques. Así es que, Padre, llévanos a examinarnos a nosotros mismos y a ver en nuestras vidas, a la luz de tu palabra, ese fruto que tú anhelas, Señor. Guíanos tú. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.